El año era 1932. En un lugar recóndito de Estados Unidos, Mississippi, vivía un joven llamado Sammy. Su vida era miserable, obligado a trabajar desde que tenía conciencia, recogiendo algodón y siendo tratado como una basura de la sociedad. El mundo le había dado la espalda. Pero había una cosa que lo hacía seguir, y no era su familia o algo por el estilo. La razón, verdaderamente, era muchísimo más simple, pero al mismo tiempo más profunda. Lo que lo mantenía en pie era la música. Sammy tenía algo más que talento. Se podría decir que había nacido con un don. Algo que lo hacía diferente, único. Es una lástima que algo tan bueno, tan increíble, fuera el causante de que su vida acabara. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Hoy no vine a hablarles sobre Sinners como tal, ya que, como se habrán dado cuenta, este no es un canal de reviews. Pero algo que sí hemos hecho en el canal es analizar las distintas características esotéricas, folclóricas y terroríficas de distintas películas como Longlegs y la película del tarot. Si ya vieron The Sinners, probablemente se habrán dado cuenta de que esta es una película plagada de simbolismos esotéricos y folclóricos. Y si hay algo que llamó mi atención más que cualquier otra cosa, fueron los vampiros. Estos no son como en otras películas. Sus ambiciones, sus poderes e incluso sus debilidades me dejaron picado. Al nivel del que llegué a la casa y me puse a investigar bastante sobre folclore de vampiros en distintos países del mundo para tratar de entender de dónde se habían basado a la hora de crear a estas criaturas. Y el día de hoy vengo a decirles que los vampiros de The Sinners se acercan a la realidad bastante más de lo que me gustaría aceptar. Pero antes de contarles eso, es necesario que tengan un poco de contexto sobre la película para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Y se los aseguro, es algo que no se quieren perder. En The Sinners, la historia nos sitúa en 1932, cuando los hermanos gemelos Elijah Smoke y Elias Stack regresan a su pueblo natal en el sur de Estados Unidos. Antes de regresar, vivían una vida criminal en Chicago. Buscando redención, usaron el dinero que consiguieron para convertir una especie de granero en un club de blues, algo así como un bar, ofreciendo una especie de refugio para los afroamericanos locales en una época donde, lamentablemente, no podían darse ese lujo. Aunque los hermanos son importantes, el verdadero protagonista de la película es Sammy, también conocido como Preacher Boy, debido a que su padre era el sacerdote local de la iglesia. Aunque hubiera sido lo más sensato que Sammy siguiera los pasos de su padre, él no se sentía satisfecho con eso. Su verdadera pasión radicaba en la música, específicamente en el género de blues. En una plática, su padre le dice preocupado a Sammy: si sigues bailando con el diablo, algún día te seguirá a casa. Esta sencilla frase no pudo haber descrito de mejor manera lo que estaba a punto de sucederle a Sammy esa noche. Saltemos un poco más adelante en la película. En la siguiente escena podemos ver a una persona en el sol. Es un hombre llamado Remek. Él tiene quemaduras y es claro que está escapando de algo. Al tocar a la puerta a la única casa en el horizonte, es recibido por dos exmiembros del Ku Klux Klan, que para los que no sepan, es un grupo de odio terrorista blanco estadounidense. Es conocido por promover actos violentos hacia el racismo, la xenofobia
y el antisemitismo. Remek les pide que lo ayuden, ya que unos indios lo están persiguiendo y al parecer lo quieren matar. Después de dudar un poco, la pareja decide dejarlo pasar, su primer y último error. A unas cuantas horas, en una escena bastante perturbadora, la mujer se encuentra a su esposo muerto y al lado de él, el hombre al que acababan de dejar entrar, repleto de sangre que probablemente no era suya. Pero lo que pasa a continuación es bastante interesante, ya que nos demuestra dos de los poderes que los vampiros de esta película tienen. A los pocos segundos, el hombre que yacía muerto se levanta, pero algo está mal. Su mirada ya no era la misma, sus ojos se veían diferentes y su voz se hizo más profunda. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Empecemos discutiendo estos poderes. ¿Son reales? ¿Los vampiros del folclore pueden hacer esto? La respuesta corta es sí. La propagación de vampiros tiene antecedentes en numerosas culturas. En el folclore tradicional de Europa del Este, se creía que si un vampiro bebía sangre de alguien repetidas veces, esa persona, al morir, podría alzarse como vampiro. Por otro lado, registros antiguos como los de Serbia en el siglo XVIII informan que las víctimas de vampiros comenzaron luego ellas mismas a atacar a otros, perpetuando así la plaga vampírica. En este video hablaremos muchísimo sobre Drácula, ya que hasta la fecha es uno de los vampiros mejores escritos en todo el mundo. En los relatos de Drácula se cuenta que quien es mordido solamente se transforma si después bebe la sangre del vampiro padre. Y es así como en distintas partes del mundo se tenía la creencia de que el vampirismo se podía propagar. En The Sinners la transmisión es casi inmediata y muy visible. Anteriormente hice énfasis en que el hombre recién convertido en vampiro había pasado por unos cuantos cambios físicos, entre ellos el cambio de voz. Este es un detalle muy importante, aunque no lo crean, así que intenten recordarlo. Continuando con la historia, los gemelos inauguran su local y realizan un evento enorme para que la gente también lo conozca. Dentro de él tocaban blues, Sammy siendo el centro de atención. Para este punto de la película se presentaron a otros dos personajes bastante importantes. La primera es Mary, que es la expareja del gemelo Stack, una mujer blanca que nunca se sintió identificada con su color de piel. Ella parecía estar bastante enojada debido a que su madre, quien prácticamente había cuidado a los gemelos desde jóvenes, acababa de fallecer hace unos cuantos días y ninguno de ellos se había presentado a su entierro. La otra persona que conocemos es Annie, quien fue la pareja de Smoke en algún momento, pero tras el lamentable fallecimiento de su hija, su relación se quebrantó. Annie es un personaje bastante interesante debido a que es una practicante del vudú. Este no debe de ser confundido con el vudú. Y para los que se pregunten qué es simplemente un sistema mágico y religioso desarrollado por la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Fusiona tradiciones africanas occidentales con elementos europeos y nativoamericanos. Tras su reunión con Smoke, ella le dice que deje la vida temeraria y que la única razón por la que tú y tu hermano siguen vivos es porque jamás he dejado de protegerlos. Seguido de esto, le entrega un amuleto a Smoke, el cual se cuelga, aunque sea escéptico de la magia y brujería. Pero bueno, volvamos al local. Al inicio de la historia sucede algo interesante. Se nos cuenta que la música tiene poderes y que, al parecer, Sammy cuenta con el don de poder canalizar a todos sus ancestros a través de ella. Lo que nadie se esperaba es que Remek, el vampiro que acaba de convertir a dos víctimas en sus secuaces hace unas cuantas escenas, se encontraba cerca y de alguna manera logró sentir ese poder, cosa que terminaría cambiando la realidad de lo que estaba haciendo una hermosa noche. Unas cuantas horas después, Remek se presenta en el local, pero no está solo. A su lado estaba la pareja que acaba de convertir. Cuando les preguntan que qué es lo que querían,
Ellos simplemente contestaron que querían pasar al establecimiento a tocar un poco de música. Esta es una escena pesada, pero no porque haya algún susto o algo por el estilo, sino porque para mí, y supongo para muchas otras personas, este era el momento de quiebre. Los vampiros se encontraban muy adentro. No había manera en la que saliesen de esta, pero es ahí donde de pronto se nos revela uno de los poderes más interesantes que he visto hasta la fecha. Los tres vampiros empezaron a tocar juntos, pero no estaban tocando de manera normal. Estaban en sintonía, de manera perfecta, cantando la misma canción, tocando todos instrumentos diferentes mientras bailaban una pequeña coreografía al mismo tiempo. ¿Cómo es que habían logrado tal nivel de profesionalidad en tan poco tiempo? Y aunque este es un poder que revelan con más claridad adelante, permítanme contárselos. Lo lograron gracias a que compartían una misma conciencia. Así es, una de las características de los vampiros en The Sinners es que una vez convertidos, estos podían acceder a los recuerdos y habilidades de los otros. Y sabiendo esto, era muchísimo más claro el por qué Remick quería intentar entrar al local. Lo que él quería era convertir a Sammy. Todo esto para poder acceder a su poder musical, con el fin de él también poder contactar con sus ancestros. Pero fuera de la película, ¿qué tan real es esto? Si bien la conciencia compartida o, como muchas veces se le llama, la conciencia de colmena, es algo bastante común en las películas de vampiros de hoy en día, no existe ninguna especie de folclore que hable sobre esto, aunque de cualquier manera, sí existen algunas cuantas leyendas y relatos que pudieron haber influenciado esta creencia. Por ejemplo, las Sokoyant del Caribe. Estas eran una especie de bruja vampira que podían crear familiares o secuaces y mandarlos a hacer sus fechorías. Y aunque el concepto de una conciencia colectiva es bastante interesante, no es la primera vez que se ve en una película de vampiros. Ya existía una que abordaba este tema llamada Death Strain. En lo personal creo que es un toque bastante aterrador y una de las razones por las cuales esta película se me quedó mucho. El hecho de que una vez que te conviertan en vampiro pueden acceder a todos tus recuerdos y memorias es escalofriante. Pero bueno, ¿qué les parece si volvemos a la historia? Y es también en esta parte de la película donde podemos ver una de sus debilidades. Una que, si eres minucioso, probablemente ya habías notado para este punto. Los vampiros no pueden entrar a ningún lugar si no son invitados primero. Esto nos lo explica Annie diciendo prácticamente lo mismo. Estas criaturas no pueden traspasar el umbral de un hogar o edificio a menos de que se les invite. Una vez que tienes esto en cuenta, las cosas empiezan a embonar. ¿Por qué los vampiros, siendo tan peligrosos, se pusieron a tocar música con tal de que los protagonistas los invitaran al recinto? ¿Por qué no simplemente entraron y mataron a todos? Pues simple, porque no podían. Esta regla sí está arraigada del folclore. Específicamente en el folclore europeo, muchas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar a una casa sin invitación del dueño. Pero, tras ser invitado una vez, este puede entrar libremente. Se podría decir que la película no es leal a esta última parte, ya que cuando convierten a Mary en vampiro, la dejan pasar al local, ella se sale y parece ser que no puede volver a entrar. Por otro lado, en relatos irlandeses, existe un ser llamado Ganconir, que es como una especie de hada vampiro. Al igual que lo que acabamos de mencionar, este no podía entrar a ningún lugar, a menos de que una doncella lo invitase. Incluso podemos irnos a interpretaciones religiosas. Según estas creencias, la casa bendecida está protegida a menos de que la contaminemos invitando al demonio. Como mencioné anteriormente, lamentablemente Mary sale con los vampiros en búsqueda de sacarle su dinero y es convertida.
Al ella ser miembro de la familia, la dejan entrar al local y el infierno se desata. Después de unos cuantos minutos de tensión, la mayoría de las personas que se encontraban en el establecimiento ahora están convertidas, incluido Stack, uno de los gemelos. Es aquí donde vemos otra de las fortalezas que los vampiros poseen en esta película, y esa es que no pueden ser matados por medios convencionales. Smoke le dispara a Mary alrededor de 10 veces y ella, a los pocos segundos, se vuelve a levantar y escapa del lugar. Es entonces que Annie revela las debilidades de estas criaturas y la única manera en la que nuestros protagonistas pueden luchar contra ellos. La primera es una estaca de madera al corazón. Se cree que esta creencia proviene de la cultura rumana, búlgara y serbia. Entre los siglos XVII y XVIII, había veces que se desenterraban cadáveres ya que estos eran sospechosos de ser vampiros. La razón era porque estos no se descomponían. La manera en que estas personas lidiaban con ellos era clavarles una estaca de madera en el pecho para fijarlos al suelo y evitar que se levantaran. La madera era vista como una extensión a la tierra sagrada. Usualmente las estacas eran hechas de espino, fresno o roble, los cuales son considerados árboles protectores. La siguiente manera para repeler a un vampiro era con el ajo, y este mito se cree que proviene de la cultura rumana, griega y albanesa. El ajo se usaba como protección contra el mal, pero no solo contra los vampiros, sino en general. Esto se debe más que nada a su olor fuerte y supuestas propiedades purificadoras. Se colgaba en puertas, ventanas y a veces hasta se frotaba en la piel. Y la última forma en la que podías atacar o lastimar a un vampiro era con plata. Esto es basado en la mitología europea y judeocristiana, aunque de hecho no existe mucha información o fundamentos sobre por qué la plata es buena contra los vampiros. Por otro lado, usualmente la plata se asocia más para ser un repelente de hombres lobo. En la Biblia, Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Desde entonces, usualmente la plata simboliza la traición, pero asimismo también la pureza espiritual. Y se cree que lo sagrado repele a lo impuro. Agrega esto a que múltiples obras populares de ficción moderna también emplean la plata como un repelente de vampiros. Y tienes enfrente de ti un mito. Otra cosa que quiero compartir es que en esta parte de la película, algo que me perturbó bastante fue que mientras nuestros protagonistas se refugiaban en el local, los nuevos vampiros cantaban y bailaban en unísono. Eran como una especie de coro. Verlos girar y cantar simplemente se me hizo extremadamente tétrico. En la película nos explican que cuando alguien es mordido y se convierte en vampiro, lo que sucede es que muere, pero la maldición que se le transmite es una jaula a el alma. Es por eso que en la película, cuando alguien se convertía en vampiro, sí conservaba sus recuerdos. Pero no solo eso, sino que también conservaban sus sentimientos. En una parte muy emotiva de la película, Annie es mordida. Ella le había pedido a Smoke que si en algún momento esto llegase a pasar, le prometiera que él mismo acabaría con su vida antes de que la maldición se apoderara de ella, ya que alguien que se convierte en vampiro no puede trascender. Y con palabras dichas por la mismísima Annie, hay alguien que nos espera a ti y a mí del otro lado. Cuando Smoke agarra valor y decide terminar con la vida de Annie, Mary, quien ya era una vampira, empieza a gritar, muy enfurecida, pero al mismo tiempo triste. Es aquí donde te das cuenta, los vampiros no son extraños, y aunque te los quieran pintar como que son muertos vivientes, estos mismos muertos vivientes son tu familia, son tus amigos, es tu pareja. Y ahora les pido a todos ustedes que se imaginen ser Smoke por un momento. Lo que iba a ser una de las mejores noches de tu vida terminó convirtiéndose en un infierno. Imagínense el dolor, la tristeza y la confusión que debió de haber sentido al ver que todas las personas que conocía se encontraban afuera, bailando y cantando ensangrentados.
Imagínatelo tú, ¿cómo te sentirías si eres el único sobreviviente de tu casa y afuera de esta se encuentran tus padres, tus hermanos, tus amigos e incluso tu pareja, todos dando vueltas, bailando y cantando, pidiéndote que te unas a ellos, que los dejes entrar o que salgas tú voluntariamente de la casa? Cuéntenme, ¿cómo se sentirían? La última parte que hablaré de la película es el enfrentamiento de Smoke contra Stack y cómo en este fue gracias al collar que Annie le dio que logró sobrevivir. Y aunque no sé muy bien qué fue lo que le dio exactamente, me dio mucho gusto ver que Smoke pudo darse cuenta de que el vudú de Annie sí era real. Pasaron muchísimas cosas más en la película que me gustaría platicar, pero asimismo hay bastantes cosas que me interesaron mucho del tema y que me gustaría compartirles fuera de esta. Por ejemplo, algunas cuantas de las habilidades que los vampiros han tenido a lo largo del tiempo, que no se pudieron ver en The Sinners. La primera es la metamorfosis en animales o en niebla. La capacidad de cambiar de forma, como por ejemplo Drácula, que se podía convertir en murciélago, y Lilith, ya que también se le vincula con una especie de vampiro, y ella se podía convertir en un gato negro. Otra habilidad que tienen los vampiros es la fuerza, velocidad y regeneración sobrehumana. Y aunque en la película no se hace mucho énfasis en la habilidad, sí lo podemos llegar a ver de cierta manera, porque si no, ¿cómo es que Mary sobrevivió 10 balas al cuerpo? Y no solo eso, sino que ni siquiera pareció dolerle. Una habilidad bastante cliché también es el no ver reflejos y sombras. Los vampiros de The Sinners funcionan porque no buscan agradarte. Ellos no brillan y tampoco son sensuales, pero al mismo tiempo tampoco son completamente aterradores o algo con lo que no nos podemos identificar. Y creo que es de ahí de donde viene mi fascinación ante estos vampiros. Son prácticamente humanos. Son como tú, son como yo. Y aunque sí hay algunas cuantas cosas que nos terminan distinguiendo, el ver una representación de los vampiros no muy bella pero no muy aterradora, no muy maligna pero tampoco benevolente, me hace entender por qué esta película se llama The Sinners. Y eso es porque no hay distinción alguna de quiénes son los pecadores en esta película. Tanto los humanos como los vampiros, todo el mundo es culpable de pecar. Creo que cuando uno ve la película por primera vez, piensa justamente que el título hace referencia a los vampiros, pero en lo personal creo que eso es erróneo. En lo personal creo que ese título está puesto ahí para hacernos cuestionarnos quiénes son los verdaderos pecadores. Y para mí la respuesta es ambos. Y creo que también es por eso que hicieron a los vampiros de una manera tan parecida a los humanos, de una manera en la que podemos congeniar con ellos. Nuevamente, ellos no eran malos, mínimo no operaban bajo una especie de esquema negativo o dañino. Ellos querían la libertad, literalmente como a los 3/4 de película, cuando se acercan con los protagonistas a hablar nuevamente, les dicen: les ofrezco inmortalidad, libertad y una comunidad donde no existe el racismo. Los vampiros, de cierta manera, estaban buscando crear su propia utopía. Nuevamente, mi especialidad no es darle reviews a películas, por lo que podría estar equivocado. Puedo decirles que, para mí, los vampiros de The Sinners son los que yo considero más auténticos hasta la fecha. Pocas veces una película le puede llegar a hacer justicia a lo que un vampiro es, y The Sinners definitivamente lo hace con mucha gracia. Habiendo dicho eso, hemos llegado al final del video. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta parte y si les gustó, no olviden de compartirlo, darle like y suscribirse si no lo han hecho. Nuevamente, usualmente no hago reviews de películas, por lo que este video pudo haber sido un poco diferente. No se preocupen, volvemos al formato normal la siguiente semana. Si no se han cansado de escuchar mi voz, les recuerdo que tengo otros 3 canales. Uno donde hablo de temas más comunes, chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. Otro donde juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y por último, uno nuevo llamado Patos Bots, en el cual subo todos mis streams de Twitch por si les interesa ver alguno. Hablando de Twitch, ya saben que hago streams ahí lunes, miércoles y jueves
de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Asimismo, ahora tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual escucho sus problemas y les doy mis consejos. Todos los links van a estar abajo en la caja de descripción. Ahora sí que sí, me retiro, no sin antes nuevamente agradecerles por haber llegado al final del video. Este ha sido Pato de Patos Potions y que tengan una muy bonita noche. Hasta la próxima y chao chao.